Mi ex le dijo al juez que estaba loca. Entonces mi hija de 7 años reprodujo un vídeo que lo cambió todo. El momento en que mi ex miró al juez directamente a los ojos y ella es inestable. Le miente a nuestra hija. Quiero la custodia completa. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Lo dijo con tanta calma, como si estuviera declarando un hecho, y la jueza parecía creerle. Quería hablar. Quería gritar, llorar, explicar algo, pero nada salió. Me quedé ahí sentada con el corazón acelerado, congelada en esa dura silla de la sala del tribunal, mientras el hombre que solía decirme que me amaba me pintaba como un peligro para la única persona que amo más que a nada. Mi hija Mila estaba sentada detrás de mí, sosteniendo la mano de mi madre. Solo tiene 7 años, pero lo observaba todo. Sus grandes ojos marrones se fijaron en los míos. Ella podía verlo. Podía sentirlo. Me estaba ahogando y nadie me lanzaba una cuerda. Damon, mi exmarido, llevaba un traje azul marino, como si estuviera a punto de dar una charla TED. Tranquilo, suave, perfectamente ensayado. El mismo hombre que solía gritarme en el coche por pedir comida para llevar equivocada, ahora estaba sentado frente a una jueza, pareciendo la imagen de la responsabilidad. Era encantador. Siempre lo había sido. Ese era el problema. La jueza me preguntó si tenía algo que decir en respuesta. Abrí mi boca, pero todo lo que salió fue un respiro tembloroso. Mi abogado me miró en silencio. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Mis manos temblaban. Estaba a punto de perder a mi hija y sentía que nadie podía ver lo que realmente estaba sucediendo. Entonces escuché una voz pequeña, clara y firme desde detrás de mí. Su señoría, traje un vídeo del teléfono de papá. Creo que debería verlo. Todo se detuvo. La galería se giró. El alguacil parecía confundido. El rostro de Damon perdió el color. Y por primera vez esa mañana, la jueza Harmon parecía sorprendida. Mila se puso de pie, todavía sosteniendo su tablet escolar rosa con ambas manos. No estaba llorando. No estaba asustada. Se veía más valiente de lo que jamás la había visto. Caminó hacia el frente pasando los bancos de madera, pasando al hombre que intentaba alejarla de mí, y le entregó su tablet a la jueza. Ni siquiera sabía que la tenía con ella. No sabía que había grabado. Ni siquiera sabía que sabía cómo grabar en el teléfono de Damon, pero sabía que algo acababa de cambiar. La jueza tomó la tablet. ¿Qué es esto?, preguntó. La voz de Mila era suave pero segura. Del fin de semana pasado. Papá dijo esas cosas cuando se suponía que yo estaba dormida, pero no lo estaba. Lo escuché y estaba muy enojado. Y pensé si no le creía a mamá, tal vez le creería a él. Mi corazón se partió. Mi hija había hecho lo que yo no pude. Se había puesto de pie, habló con la verdad. Y de repente la sala del tribunal, el lugar donde me sentía más pequeña, le pertenecía a ella. Antes del tribunal, antes del traje y el silencio y los ojos fríos de la jueza antes del vídeo, solo éramos nosotras, yo y Mila. Nuestro apartamento no era grande. Tenía 2 dormitorios, un baño y el tipo de suelos crujientes que gemían cada vez que los cruzabas después de las 10 de la noche, pero a Mila no le importaba. Le encantaba. Lo llamaba nuestro nido. Decía que las cortinas rosas de su habitación la hacían parecer el interior de una nube de algodón de azúcar. La mayoría de las noches se acostaba en su cama con su pingüino de peluche Pepper y me pedía que le leyera 2 cuentos en lugar de 1. Siempre decía que sí. Trabajaba desde casa como diseñadora gráfica freelance, lo que pagaba justo lo suficiente para mantenernos a flote. Mi madre Caroline vivía a pocas cuadras y ayudaba a cuidar a Mila cuando yo tenía plazos. Es el tipo de madre que no siempre dice lo correcto, pero siempre aparece. Traía lasaña sin avisar. Fregaba mi baño cuando no estaba mirando y me decía: lo estás haciendo mejor de lo que crees, Aria. Y por un tiempo le creí. Mila tenía 7 años. Era inteligente, de corazón suave y observadora de maneras que incomodaban a los adultos. Hacía preguntas que te hacían pensar 2 veces antes de mentir. Una vez me atrapó llorando en la cocina tarde en la noche y no dijo nada. Simplemente trajo su manta y la envolvió alrededor de mis hombros. Ese era el tipo de niña que era. Nuestra cosa favorita era el tarro de la verdad. Lo inicié cuando Damon y yo nos separamos por primera vez. Le dije que cada vez que tuviera una pregunta o quisiera hablar sobre algo confuso o aterrador podría escribirlo y ponerlo en el frasco. Leeríamos una nota juntas cada noche. Algunas eran tontas. ¿Por qué ronca la gente? Otras cortaban profundo. ¿Papá dejará de amarme si me quedo contigo? Le dije la verdad siempre, no importa cuánto doliera. El divorcio no había sido limpio. Damon quería control más que custodia. Aceptó la custodia compartida en el papel, pero en la práctica presionaba por más. Cuestionaba cada decisión de crianza que tomaba. Criticaba lo que le daba de comer. Se quejaba si la recogía 2 minutos tarde. Y durante sus fines de semana, Mila regresaba a casa retraída y callada. A veces ni siquiera me hablaba hasta el martes. Lo mencioné en el tribunal, pero Damon sabía cómo presentarse. Era un exatleta universitario convertido en ejecutivo de ventas, del tipo que hacía reír a la gente y recordaba el nombre de todos. Llevaba la confianza como una segunda piel. En público era todo sonrisas. En privado podía estallar por un jugo derramado o un cargador perdido. Llevé un registro. Documenté correos electrónicos, mensajes.
Tenía una carpeta llena de mensajes de texto donde me acusaba de ser inestable, donde me llamaba con nombres que ningún niño debería escuchar a su padre usar sobre su madre. Pero nunca se los mostré a Mila. Pensé que la estaba protegiendo. Una noche, después de una entrega particularmente tensa, Mila me preguntó si alguna vez sentía miedo cerca de papá. Hice una pausa. Ella miró su cereal y yo sí, pero creo que no se supone que deba decir eso. Esa noche no pude dormir. Miré al techo y me pregunté si le había fallado al no luchar más fuerte, al tratar demasiado de mantener las cosas en paz. Unas semanas después, Damon solicitó la custodia completa. Dijo que estaba dañando emocionalmente a Mila, que le mentía sobre él, que no podía proporcionar estabilidad. Su abogado presentó declaraciones afirmando que yo era errática, poco confiable y mentalmente no apta para ser copropietaria. Cuando leí esos documentos, mis manos temblaron. Tuve que sentarme en el suelo. Caroline se sentó a mi lado, sostuvo mi muñeca. Y tienes la verdad. Eso es suficiente. Quería creerle, pero en el tribunal, la verdad no es ruidosa. Está enterrada en evidencia y retorcida en estrategia. El abogado de Damon pintó la imagen de una mujer desmoronándose. Mi abogado me dijo que no me emocionara, que no hablara a menos que me lo pidieran, que no interrumpiera. Pero por dentro estaba gritando. Mila lo vio todo. Cada lágrima que intenté ocultar, cada vez que susurré todo va a estar bien, incluso cuando no estaba segura de que lo estaría. No sabía que estaba mirando tan de cerca. No sabía que estaba escuchando. No sabía que estaba planeando nada en absoluto. Solo tenía 7 años, pero de alguna manera entendió lo que ninguno de nosotros había dicho en voz alta. Sabía que la verdad importaba, y sabía que el tribunal necesitaba verlo por sí mismo. La audiencia de custodia fue fijada para un lunes por la mañana. Apenas dormí la noche anterior. Mila se había quedado dormida, aferrándose a Pepper, su pingüino de peluche. Y me senté junto a su cama hasta el amanecer, solo observándola. Mi pecho se sentía pesado, como si algo me estuviera presionando. Sabía que esto no era solo un asunto legal. Era una lucha por su vida tal como la conocía, por lo único en lo que había vertido cada parte de mí misma para proteger. Esa mañana, mi madre vino con nosotras. Llevaba su bufanda de iglesia, la sedosa que solo sacaba cuando necesitaba coraje. Creo que sabía que no me quedaba mucho. Mila llevaba un vestido azul con girasoles y empacó su tablet escolar en su mochila, como siempre hacía. No dijo mucho en el coche, solo miraba por la ventana, tarareando una melodía que no reconocí. Cuando entramos en el juzgado, Damon ya estaba allí. Llevaba el mismo traje azul marino que llevaba en la cena de ensayo de nuestra boda. Solo que esta vez no había calidez detrás de su sonrisa, solo cálculo. Su abogado estaba a su lado con un portapapeles en la mano, perfectamente arreglado, hablando en tonos bajos que sonaban ensayados. Damon se giró y me miró, luego a Mila. Sonrió y saludó como si nada estuviera mal. Mila no le devolvió el saludo. La sala del tribunal se sentía como un escenario, todo pulido y frío. Mi nombre estaba en el expediente, el de Damon también. Pero la persona que estaba siendo juzgada no era solo yo. Era la versión de mí que él había creado en papel. Cuando la jueza Harmon entró, la sala cayó en una tensión silenciosa. Era alta, de mediana edad y no perdía el tiempo. Miró directamente al abogado de Damon y puede comenzar. Su abogado comenzó a pintar la imagen inmediatamente. Describió a Damon como un padre estable. Mencionó su trabajo constante, su hogar limpio, sus esfuerzos para proteger a Mila de mi imprevisibilidad emocional. Presentó textos entre Damon y yo, sacados completamente de contexto. En uno, le dije a Damon que estaba abrumada y exhausta. Él presentó eso como evidencia de inestabilidad mental. En otro, le pedí que no levantara la voz cerca de Mila. Eso fue tergiversado como una afirmación de que yo era controladora y manipuladora. Me senté allí mientras la persona con la que una vez había compartido una vida convertía todo lo que había dicho en munición. Damon añadió su propia voz cuando se le preguntó. No está bien, dijo tranquilo y sereno. Le dice a nuestra hija que soy el malo. La confunde. Hace que Mila me tenga miedo. No quiero alejarla por despecho. Estoy haciendo esto para protegerla. ¿Protegerla? Esa palabra me golpeó como una bofetada. La jueza Harmon me miró. Señora Lennox, tiene una respuesta. Abrí la boca, pero no salió nada. Las palabras estaban en mi pecho golpeando para ser liberadas. Pero mi voz me traicionó. Mi corazón se aceleró, mi lengua se sentía pesada. Todo lo que pude hacer fue mirar a Mila, que estaba sentada detrás de mí, sus pequeñas piernas balanceándose fuera del banco. Me dio una mirada que nunca olvidaré, preocupada pero no asustada. Mi abogado aclaró su garganta y ofreció una débil respuesta sobre mi resiliencia emocional y cómo el agobio es una parte natural de la crianza como madre soltera. No fue suficiente. No arañó la superficie de lo que realmente estaba sucediendo. Nadie mencionó la vez que Damon me maldijo por teléfono mientras Mila estaba en la habitación. Nadie preguntó por qué Mila comenzó a mojar la cama nuevamente después de sus fines de semana. Nada de eso entró en su versión de la historia. La jueza asintió ligeramente garabateando notas, y luego Damon se puso de pie nuevamente. Y su señoría, quiero la custodia completa. Creo que mi hija está siendo dañada emocionalmente y no creo que la custodia compartida sea lo mejor para ella. Sentí que las paredes se cerraban. Mi respiración se acortó, mis manos agarraron los brazos de mi silla.
Miré a Mila de nuevo sin saber cómo podría protegerla de lo que se estaba desarrollando justo frente a ella. Fue entonces cuando Mila soltó la mano de mi madre, se puso de pie y caminó hacia adelante. No pidió permiso, no dudó. Su señoría, dijo, traje un vídeo del teléfono de papá. Creo que debería verlo. La sala quedó inmóvil. La cara de Damon quedó en blanco. Mi madre jadeó. Me giré en mi asiento con los ojos muy abiertos. Mila estaba allí, sosteniendo su tablet escolar. Hombros cuadrados, voz firme. La jueza Harmon la miró. Disculpa. Mila levantó la tablet un poco más alto. Es del fin de semana pasado. Él no sabía que estaba despierta, pero lo estaba. Escuché lo que dijo y pensé que podría importar. Nadie habló. Ni Damon, ni su abogado, ni la jueza. Y por primera vez desde que comenzó la audiencia, sentí que algo cambiaba. Mila había traído más que un vídeo. Había traído la verdad a la sala. Y todos lo sintieron. Mila estaba de pie en el centro de la sala del tribunal, sosteniendo su tablet como si fuera un escudo. Su vestido de girasol parecía una talla demasiado pequeña, el dobladillo rozando sus rodillas. Pero no se inquietó. No miró atrás, buscando seguridad. Estaba sola frente a la jueza. Traje un vídeo del teléfono de papá, dijo de nuevo. Creo que debería verlo. La jueza Harmon miró al alguacil. Tráigalo aquí, dijo. Mila caminó los pocos pasos hacia adelante y entregó el dispositivo al alguacil, quien luego se lo dio a la jueza. El silencio se extendió por la sala como una cuerda tensa. La mandíbula de Damon estaba apretada, sus labios presionados en una línea delgada e ilegible. Su abogado miró de él a la tablet y viceversa. Ninguno de los dos se movió. La jueza giró la pantalla hacia sí misma y tocó el botón de reproducción. Por un momento no hubo nada, solo el sonido del ruido ambiental, el tipo de zumbido distante que escuchas tarde en la noche cuando el mundo exterior se ha quedado quieto. Luego vino su voz. Fuerte, dura, cargada de rabia contenida. Estoy harto de esa mocosa ingrata y de su madre loca, decía Damon, claramente sin saber que estaba siendo grabado. Que me mire así otra vez y le borro esa mirada de un grito. Arya no me va a quitar lo que es mío. Me importa una mierda si tengo que decirle a la jueza que está loca. Voy a ganar esto. Lo voy a ganar todo. El audio seguía, palabras cada vez más venenosas. Hablaba de mí como si fuera basura. Decía que estaba jugando el juego largo, que iba a quebrarme lentamente. Que Mila tenía que aprender a obedecer. Un murmullo recorrió la sala. Incluso algunos miembros del público taparon la boca con las manos. La jueza Harmon alzó una ceja, detuvo el vídeo y levantó la vista. ¿Este es su teléfono, señor Damon Lennox? Preguntó con la voz helada. Damon abrió la boca para hablar, pero se atascó. Por un segundo, lo vi. El verdadero él. El que solo Mila y yo conocíamos. El que se retorcía cuando perdía el control. No sé cómo empezó a decir, pero ya era tarde. La verdad estaba ahí. Cruda e irrefutable en la voz que él mismo había dejado salir sin pensar. La jueza no dijo nada por un minuto eterno. Solo bajó la mirada, hizo unas anotaciones y luego giró hacia mi abogado. Creo que esto cambia drásticamente la naturaleza de esta audiencia, declaró con severidad. El tribunal solicitará una evaluación inmediata del entorno familiar y emitirá una orden de restricción temporal contra el señor Lennox en relación a cualquier contacto directo o indirecto con la menor hasta nuevo aviso. Damon explotó. Eso no es justo. Fue manipulada. Esa grabación fue sacada de contexto. La jueza alzó una mano, impaciente. Una palabra más, señor Lennox, y lo saco de esta sala. Yo estaba paralizada. No de miedo. De asombro. De incredulidad. Mila, mi hija, ella había escuchado. Había entendido. Y había actuado. Con más valentía de la que muchos adultos podrían reunir en toda su vida. Volví la cabeza hacia ella. Estaba sentada al lado de mi madre con Pepper apretado contra su pecho, sus ojos clavados en mí. Le sonreí. Por primera vez en semanas pude. La jueza posó su mirada en mí. Señora Lennox, el tribunal le concede la custodia temporal completa, efectiva de inmediato. Una nueva audiencia será programada tras la investigación formal. Mientras tanto, le sugiero que mantenga a su hija cerca y segura. Asentí sin poder contener las lágrimas. No las de dolor. Las otras. Las que uno guarda para los momentos donde el alma se alivia. Damon fue escoltado fuera por un alguacil, gritándome que lo pagaría, que esto no se había terminado. No respondí. Ya no tenía que hacerlo. Ya no era su voz la que dominaba la sala. Era la de Mila. La voz de una niña que se cansó de los secretos. Que dejó de esperar que los adultos hicieran lo correcto, y lo hizo ella misma. Esa noche, de vuelta en casa, Mila me pidió que sacáramos el tarro de la verdad. ¿Puedo poner una nota hoy? Me preguntó. Claro, cielo. Escribió algo con cuidado, dobló el papel y lo metió dentro. No quise leerlo, pero ella insistió. Lo saqué y abrí la nota. Decía. Hoy aprendí que las niñas también pueden salvar a sus mamás. Me abracé a ella con una fuerza que no sabía que tenía. Y supe en ese instante que Damon había perdido mucho más que una batalla legal. Había perdido lo que nunca supo valorar, la confianza de su hija.
Y yo había recuperado mi voz. Pero más que eso, había visto a mi hija descubrir la suya. Pasaron 3 semanas desde la audiencia. 3 semanas desde que Mila se puso de pie en medio de una sala de tribunal y dijo su verdad. 3 semanas desde que Damon fue obligado a mantenerse alejado por orden judicial. Pero en casa, en nuestro pequeño apartamento de suelos crujientes y cortinas rosas, no era como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Porque lo cierto es que no hay vuelta atrás después de algo así. Solo hay otra versión de adelante. Mila volvió a dormir con la luz encendida. No lo dijo. No lo pidió. Solo dejaba su lamparita de osito encendida todas las noches. Pepper, su pingüino, ya no se quedaba en la cama cuando ella iba a la escuela. Lo metía en su mochila, como si necesitara llevar con ella algo que le recordara que todavía estaba a salvo. Yo también cambié. Lo noté en las cosas pequeñas. Dejé de trabajar hasta las 3 de la mañana. Cerraba la computadora a las 8 como una promesa silenciosa de que ella sería lo primero. Empecé a cocinar más, aunque la mitad de las veces lo que salía era arroz muy pasado o verduras salteadas que sabían a nada. Pero a Mila no le importaba. Me decía que era el mejor arroz triste del mundo y se lo comía todo. Mi madre Caroline venía casi todos los días. Decía que era para ayudar con la cena, pero sabía que era porque no podía dejar de preocuparse. Me miraba como cuando era adolescente y llegaba a casa llorando por algún chico que me había roto el corazón. «Tienes esa mirada otra vez», me dijo una noche mientras lavaba los platos. «¿Cuál?» «La de cuando estás sangrando por dentro pero no quieres que nadie vea la herida». La miré en silencio, luego me acerqué y apoyé la cabeza en su hombro. Por primera vez desde la audiencia, me permití llorar de verdad. Sin esconderme. Sin proteger a nadie. No lloraba por Damon. Él ya no tenía espacio en mi tristeza. Lloraba por la culpa, por la duda, por todo lo que Mila había tenido que ver antes de cumplir siquiera 8 años. Lloraba por no haber hablado antes. Por haber callado tanto. Pero también lloraba de alivio. Porque ahora, al menos, había un después. Un día, mientras organizaba una de las cajas del armario donde guardaba papeles viejos, encontré la carpeta. La que contenía todos los mensajes, correos, capturas de pantalla que había acumulado durante años, como escudos invisibles. Me senté en el suelo, la carpeta abierta frente a mí. Las palabras me golpearon como cuchillos. «Estás loca. Siempre jodes todo. No sirves como madre. No me hagas hacer que te declaren no apta legalmente». Tantas veces me lo repitió que por momentos lo creí. Lo peor de un abusador no es lo que dice. Es que lo diga tan seguido que uno termina dudando de su propia cordura. Respiré hondo y una por una, metí esas hojas en la trituradora de papel. No porque no fueran pruebas útiles, sino porque ya no necesitaba probar nada. No más. La orden de restricción se mantuvo. La jueza autorizó visitas supervisadas con Damon solo si un psicólogo infantil lo consideraba emocionalmente seguro para Mila. No lo hizo. De hecho, el informe fue devastador: lenguaje agresivo, incapacidad para regular emociones frente a figuras de autoridad, negación de daño emocional causado. Damon apeló, claro. Pero los tribunales no son ciegos para siempre. Pasaron 3 años. Mila ya tiene 10. Sigue durmiendo con Pepper, aunque ahora le avergüenza un poco si tiene amigas quedándose a dormir. Tiene el cabello más largo, más carácter, y una mirada que parece hecha de sol y cicatrices. A veces la escucho hablar en sueños. Ya no son pesadillas, son fragmentos, cosas de la escuela, frases de libros, la letra de una canción que inventó. La casa también cambió. Nos mudamos a una más luminosa, con un patio donde Mila planta tomates que nunca comemos y flores que sobreviven milagrosamente. Trueno, el gato, envejeció sin perder su costumbre de meterse entre nuestras piernas cuando cocinamos. Mi madre sigue cerca, pero viene menos. Dice que ya respiramos solas. Y tiene razón. Yo trabajo menos. O mejor dicho, trabajo diferente. Mis diseños ahora tienen color, algo que antes evitaba. Me ofrecieron un puesto estable en una editorial infantil. Acepté. Fue la primera decisión grande que tomé sin preguntar a nadie, sin miedo a que alguien me hiciera dudar de mí. A veces pienso en Damon. La última vez que lo vi fue en un café por accidente. Estaba solo. Había envejecido. No tanto por los años, sino por la ausencia de poder. Me vio, se levantó un poco de la silla, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Solo me miró y bajó la cabeza. No sentí odio. No sentí nada, en realidad. Solo una certeza fría y firme: ese hombre ya no tenía poder sobre mí. Ni sobre Mila. No lo denuncié. No envié cartas. No volví a abrir su expediente. Porque algunas guerras no se ganan con gritos ni castigos, sino sobreviviendo. Viviendo bien. Viviendo libres. Un domingo Mila me preguntó si aún tenía su tarro de la verdad. Le dije que sí, que estaba guardado en una caja en el altillo. Subimos juntas y lo encontramos, un frasco de vidrio rayado, con trozos de papel doblados como secretos dormidos. Ella leyó algunos.
Rió. Lloró un poco también. ¿Puedo escribir uno más? Me preguntó. Le pasé un papel y un bolígrafo. Escribió en silencio con la lengua entre los labios como hacía de pequeña cuando se concentraba. Luego dobló el papel y me lo dio. ¿Quieres que lo lea? Asintió. Lo abrí. Decía. Antes tenía miedo de ser como papá. Ahora sé que soy como mamá. Fuerte aunque a veces me rompa. Y eso está bien. No pude hablar por varios segundos. La abracé con una mezcla de orgullo, alivio y amor que no sabía que existía. Ella me miró y sonrió. ¿Te rompiste mucho, mamá? Sí, amor. Pero también me volví a armar. Esa noche hicimos pan casero. Se quemó por fuera, quedó crudo por dentro y nos lo comimos igual. Nos reímos tanto que Trueno huyó debajo del sofá. Cuando Mila se fue a dormir, dejé el tarro sobre la repisa, en lugar de volver a guardarlo. No porque aún lo necesitemos, sino porque nos recuerda que una vez fuimos valientes. Y que siempre lo seremos. No somos una familia perfecta. Somos una familia sobreviviente. Y eso es mucho más.